Hola, bienvenidos al canal de la diosa que te habita. Mi nombre es Mari Carmen, para esas personas nuevas que se acercan al canal activando tu luz, o sea, la diosa que te habita 2. Hoy les dejo invitados a llegar hasta el final. No vamos a hablar de cartas, no vamos a hablar de oráculos, vamos a hablar de la realidad, o al menos la realidad que yo estoy viendo en mi día a día y que no me encaja, no me concuerda. Y por eso también he ido a sacar estadísticas, aunque bueno, yo siempre digo que todos los números se pueden maquillar, pero bueno, un poquito por orientación, ¿no? Miren, esto que tengo aquí es una madeja, un ovillo de hilo, de lana, como lo conozcan o lo llamen ustedes. Para mí esto representa lo que es la vida, ¿no? Se supone que cuando nosotros llegamos a esta vida, en vez de enrollar la madeja, lo que tendríamos que ir haciendo es ir desenredando los entuertos de nuestra vida, ¿no? Pero yo lo que veo en estos últimos tiempos es que en vez de, a medida que vamos cumpliendo años, llevar una vida más sencilla, más tranquila, más en armonía, más en paz, lo que hacemos es que enredamos todavía más la vida, esta madeja, ¿no? De lo que se trata es de que cuando estemos llegando al final de nuestra vida, estemos más en conexión con nosotros, hayamos podido expresar nuestro verdadero ser y, como digo, ir desenredando todos esos entuertos que, para quienes crean en las vidas pasadas, pues venimos también a desenredar y a eliminar muchos votos que hemos hecho de otras vidas y que muchas veces son bloqueos que presentamos en esta, pero para aquellas personas que no crean en la reencarnación o que no crean en lo que son las vidas pasadas, que también es muy respetable. De todas formas, solo con una vida ya tenemos suficiente para ir desenredando muchísimas cosas desde el momento que llegamos a esta vida, ¿no? Y no es lo que veo, y encima lo que más tristeza me da es que muchas veces todos esos enredos vienen por luchas de poder, donde lo material también está implicado. Y bueno, para poder ir desarrollando lo que quiero presentarles en el día de hoy, no sé si ustedes recordarán, si no lo recordamos ahora entre todos, esto es la pirámide de Maslow, ¿no? Donde en estos 5 niveles hablamos de que vamos desde cubrir lo que son nuestras necesidades básicas hasta una realización total en el plano de esta vida, ¿no? En el puesto número 1, o sea, en la base de la pirámide, nosotros lo que nos encontramos es el tener cubiertas lo que son las necesidades fisiológicas, ¿no? La supervivencia, como es el alimento, como es el agua, como es el techo, como es el descanso. Esto es lo que nos decía y nos proponía Maslow, pero a día de hoy, y por todo lo que veo y vivo en mi día a día, creo que irse de vacaciones sin tener la comida asegurada no es la prioridad. Y más, sin embargo, hay personas que es más prioritario el irse de vacaciones cuando tienen todavía el plato de la comida sin cubrir, ¿no? Cambiamos lo que son el agua por las gaseosas, los refrescos, lo que es ese alimento por chucherías, ¿no? Y luego, por supuesto, anteponemos también las fiestas, las celebraciones, los móviles de última generación, peluquerías, uñas postizas, pestañas postizas, más un largo etc que anteponemos antes de cubrir esas necesidades básicas, ¿sí? Hablo con conocimiento de causa,
no es algo que me esté inventando, pero vamos a seguir desarrollando el segundo punto que nos encontramos, donde se nos propone que luego lo que tenemos que cubrir son las necesidades de seguridad, ¿no? Esa seguridad física, esa seguridad emocional, esa estabilidad, esa protección. Y aquí nosotros nos encontramos con apegos, con dependencias, con relaciones tóxicas. No nos importa estar con quien estemos con tal de no estar solos. A veces incluso por economía, por cosas materiales, nos mantenemos creyendo que esa es una seguridad hasta que la vida se nos va complicando, ¿no? No tenemos esa capacidad de discernir lo que es bueno y lo que no es tan bueno para nosotros, ¿no? Estamos creando una falsa seguridad. El tercer punto que nos propone Maslow son las necesidades sociales. Esto es el amor, el pertenecer, estamos hablando de relaciones afectivas, estamos hablando de la amistad y de esa conexión con los otros, ¿no? Bueno, hoy en día esas necesidades sociales las hemos llevado todo a través de esto, o sea, superficial y banal, ¿no? Donde solo hay un intercambio, donde hay falta de compromiso, donde las personas primero están los intereses materiales, donde nos usamos, donde nos tiramos, ¿no? Como digo, lo material es más importante que la persona en sí, ¿no? Hablamos de conexiones muy superficiales, conexiones muy banales, donde mayormente entra siempre el juicio y la crítica. Estamos enfrentando una sociedad cada vez más individualista, también donde crecen los corajes, las envidias y los celos, ¿no? El cuarto punto que nos plantea Maslow es la necesidad de estima, de autoestima, de reconocimiento, de respeto, de ganarnos el respeto de los demás, ¿no? Y ahí también entran los logros personales. Bueno, aquí que nos encontramos hoy en día, nos encontramos las carencias, nos encontramos los vacíos, nos encontramos heridas no sanadas. Pisamos a los demás para sobresalir por encima del otro, sin entender que el respeto empieza por uno mismo, ¿no? No todo vale, aunque parece que estamos en una sociedad donde todo vale. Debo decir que he llegado a este vídeo porque llevo una temporada cuestionándome si realmente merece la pena ser buena persona en estos momentos. Me ha llamado mucho la atención que no soy la única que está llegando a esa conclusión. Si lo miramos desde el punto de vista material, a cómo está la sociedad hoy en día, cómo está el ser humano, desde luego no merece para nada ser buena persona. Ser buena persona es ser un pringado, porque lo que se valora es totalmente lo contrario. Ahora, si miramos la vida desde un punto de vista espiritual, ahí ya cambia la cosa, que es a la conclusión a la que las personas no llegan, ¿no? Luego también nos habla de esos logros personales. Las personas equivocadas y erradamente creen que los logros personales son solamente el tener la casa, el coche, el irme de viaje, las vacaciones, los lujos, el aparentar, muchas veces ni siquiera lo que somos o lo que tenemos, ¿no? El ir a la última. El cuidar mucho lo que es la apariencia física, pero luego no nos ocupamos de lo que es la belleza interior, ¿no? Y ya luego si nos vamos al quinto nivel, que nos habla de la necesidad de sentirnos autorrealizados, nos habla de esa realización personal, de ese crecimiento personal, de reconocer las potencialidades de uno, esas potencialidades que tenemos todos, que deberíamos ir desarrollando a lo largo de la vida. Y debo decir que las personas mayormente se están yendo de esta vida sin conocer sus dones, sin conocer sus talentos. Acumulan cursos, acumulan formaciones, pero no integran nada, prácticamente nada de lo que están aprendiendo. Solo es para yo tengo lo que es el aparentar, pero luego las acciones distan mucho de ese aprendizaje, de ese trabajo
dicen hecho interiormente, ¿no? Yo estoy completamente con Rudolf Steiner en que lo que es la humanidad ahora mismo todavía se encuentra en la edad juvenil, ¿no? Hay poco crecimiento, la edad psicológica, por desgracia, no está caminando a la par de la edad biológica. Veo mucha dependencia de los padres y padres que cómo vas a crecer, cómo vas a tener una autoestima. Si hoy lo veo en mi entorno, ¿no? Hombres y mujeres de 35, 40, 45 hasta 50 años ganando buenos sueldos todavía siguen en el domicilio de mamá o cerquita del domicilio de mamá, padres viviendo a través de la vida de los hijos, y eso es algo que tocaremos cuando lleguemos a una de las estadísticas de las que quiero hablar. Esto sería lo que se nos proponía en esa pirámide de Maslow y cómo nosotros hemos intercambiado esas necesidades básicas priorizando cosas que no son básicas. Pero claro, todo tiene un porqué y lo iremos hablando a lo largo de este vídeo. Por eso te pido que no te vayas, porque es súper interesante si te interesa vivir la realidad. Este vídeo no es para aquellos que quieren vivir prácticamente del cuento, ¿no? Y no darse cuenta de la realidad que estamos viviendo y la que está por llegar, porque todavía no nos hacemos ni una idea. Bueno, datos sacados del Instituto Nacional de Estadística entre 2023-24, porque ya hay datos del primer trimestre, ¿no? Bueno, tenemos una población activa. Cuando hablamos de población activa, estamos hablando de personas que están empleadas o que están activamente en la búsqueda de empleo, ¿no? Bueno, pues tenemos esa tasa de empleo en un 58,9%. La tasa de desempleo está en 11,27%. La tasa de jubilados está casi en un 20%. Y luego la tasa, esta todavía es la más interesante, la tasa informal, o sea, la economía sumergida, se estima en un 20% del PIB. Estamos hablando de formas de trabajo no declarado. Y luego estamos con una tasa de natalidad de unas 330.000 personas aproximadamente que nacieron lo que es en el 2023, ¿vale? Ahora mismo la tasa de España, la población española a 1 de abril de 2024 se sitúa en 48.692.804 habitantes. Ha habido un incremento de 82.346. Tenemos menores de 18 años un 18,3% y mayores de 65 el 20% de la población. Bien, ahora ustedes van a ir entendiendo por qué empecé por la pirámide de Maslow, ¿vale? Miren, en España la precariedad del empleo afecta tanto a la calidad del trabajo como a la estabilidad laboral, ¿no? Estamos frente a contratos temporales. Decimos que España tiene... Yo he hecho mis deberes, estoy leyendo porque quiero que los datos sean lo más reales posibles, ¿no? Bueno, como decía, España tiene la tasa más alta de empleo temporal de toda Europa. O sea, el 25% de los trabajadores de España tienen contratos temporales. Luego nos iríamos al subempleo y horas trabajadas. Trabajan menos horas de las que desearían o en puestos que no corresponden a su nivel de cualificación. Y esto afecta mayormente a jóvenes y a mujeres que todavía están con empleos a tiempo parcial, ¿no? Estamos frente a salarios muy bajos a pesar de ese pequeño aumento que hemos tenido, pero siguen siendo sueldos insuficientes para cubrir los costos básicos de vida. Luego tenemos condiciones deficientes, largas horas, falta de protección social,
pocas oportunidades de desarrollarse a nivel personal dentro del trabajo. Seguimos con la desigualdad de género. La mujer suele ser la más afectada por la precariedad laboral, donde la conciliación con la vida familiar sigue siendo un gran desafío en nuestro país. Luego, pues analizamos lo que es el impacto de esa economía sumergida, ya que una parte de la economía española opera en la sombra. Recuerden que estábamos hablando de un 20%. A esto le sumamos la crisis del 2008 más la pandemia. Esto ha hecho que ha sido imposible esa recuperación, con lo cual ha aumentado la precariedad y el desempleo. Muchos trabajadores han quedado en situaciones muy vulnerables. Luego nos vamos al absentismo laboral en España. Del 5 al 6% presenta absentismo laboral. Tenemos que la baja por incapacidad temporal, tenemos un 3% de baja por incapacidad, donde el 60% son resfríos, el 20% son problemas con lumbalgia, hernias discales, columna, el 10% lesiones fuera del trabajo que conllevan reposo, y me pareció muy poquito el tanto por ciento, pero bueno, estamos en el Instituto Nacional de Estadística, donde solo el 5% presentan problemas mentales de ansiedad, depresión, estrés, que yo ya les digo que esto va a crecer. Del 6 al 8% ansiedad, del 5 al 7% de depresión, y del 30 al 40% de la población española padecen estrés. Ahora vamos a hablar de esa precariedad laboral, ¿no? Hablamos de inestabilidad económica que afecta a la planificación y cubrir los gastos básicos de las familias españolas. Hablamos también de pobreza y exclusión social. Esto es dificultad para salir de la pobreza, lo que va acrecentando la desigualdad y la exclusión, ¿no? El estrés y la salud mental, que impactan en el bienestar general, no solamente de la persona, sino de todo su entorno, ¿no? Dificultad en la conciliación, pues lógicamente que afecta al cuidado de los hijos y la calidad de vida familiar, ¿no? Se producen menos derechos, esto es acceso a derechos y beneficios sociales y del desempleo, ¿no? También tenemos un gran impacto en la educación y en el desarrollo infantil, ¿no? Porque a menos recursos, pues menos disponibilidad para la educación y el desarrollo de los niños, afectando pues lógicamente a lo que es su futuro, ¿no? Ahora bien, lo que he preguntado es que de todos esos bebés que han nacido, que son muy poquitos en comparación en cómo está envejeciendo lo que es la población, del 30 al 35% de los bebés y niños menores de 3 años entran a la guardería o a centros de educación infantil entre los 4 y los 6 mesitos. Lógicamente porque no hay esa conciliación familiar, ¿no? Debo decir que a través de los estudios de antroposofía, donde se estudia lo que es la biografía humana, debemos tener muy en cuenta y muy presente si queremos tener adultos sanos y no adultos en reparación, porque seguimos cometiendo los mismos fallos y los mismos errores de generación en generación. Es que los 3 primeros años del niño sobre todo necesita el contacto con su madre. En 2023, alrededor del 8 al 10% de los jóvenes entre 16 a 29 años en España no estaba ni estudiando ni trabajando. Estos son los llamados ninis, fuera del sistema educativo y laboral. Estos datos han sido sacados del Ministerio de Educación, ¿no? Si nos vamos al informe europeo de drogas, el EMCDDA, nos dicen, estos son datos de 2023, el consumo de edades entre 15 a 34 años, de un 20 a un 25% consumen cannabis, del 3 al 5% han usado este último año la cocaína, y el éxtasis de un 2 a un 4%, alcohol y tabaco por un tubo, en altos porcentajes de uso.
Ahora nos vamos, el 90% de los jóvenes españoles entre 10 y 14 años tienen un móvil del 90 al 95%. Si nos vamos de los 15 a los 24 años, el 100% manejan lo que es el móvil. Los precios de los móviles, los más populares de la gama media, está entre 200 y 350 euros y la gama alta de 400 a 600 euros. Según también el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, del 40 al 50% consume pornografía a través de medios digitales. Del 7 al 8% de la población española consume antidepresivos. Interesante todos estos datos cuando te pones a mirar, ¿no? Ahora te explicaré el porqué de todos estos datos. Si nos vamos a la tasa de divorcios en España en este último año, se producen de 100.000 a 120.000 divorcios anuales. Las causas más comunes, donde del 10 al 20% están derivadas de presiones externas. Esto es terceras personas que se inmiscuyen en la relación, contando con familiares, amigos, etc. Está el estrés laboral, luego van problemas de comunicación, incapacidad de resolver los conflictos, infidelidad. Esto produce lo que es la pérdida de la confianza en la relación, desacuerdos también en las finanzas, diferencias en las expectativas de vida, esto es si debemos o no tener hijos, la carrera profesional, el estilo de vida y también problemas de intimidad emocional y física. Recuerden que estamos hablando de un 40 o un 50% de consumo de pornografía. Y señores, la pornografía no es una relación normal ni es un sexo saludable, todo eso que vemos a través de internet, ¿sí? Y a todo esto quería sumarle el punto final, que ya hice un vídeo anteriormente que se titulaba Los energúmenos. Debemos decir que los partidos de fútbol, un partido de fase de grupos puede oscilar esas entradas entre 30 a 100 euros y los partidos finales o semifinales las entradas oscilan de 100 a 500 euros. Esto sin contar si te vas a trasladar a otro país, si tu partido juega fuera, ¿no? Los gastos adicionales como pueden ser los viajes, las estancias, las comidas, y si te quedas en casa porque el partido, esa semifinal, pues ha sido en tu país, hay que sumarle la fiesta, los bares, los restaurantes, etc. Bueno, ¿y por qué he querido hacer esta comparativa? Y es que, bueno, yo llevo muchos años trabajando. De hecho, yo comencé a trabajar no había ni cumplido todavía los 18 años, y veo últimamente a mi alrededor que es más importante poderte ir de vacaciones, y ahora lo entiendo, ¿no? Estamos en un país donde si quitamos las personas que no están en edad de trabajar, las personas que estando en edad de trabajar no están trabajando y contamos los jubilados, pues la poca población, y quitando el trabajo en la sombra, las pocas personas que quedamos trabajando, tenemos que sacar de nuestra nómina para poder mantener todos esos fondos de ayuda, las pensiones y las personas que no trabajan, ¿verdad? Y ha tocado que personas que solicitan ayudas para poder tener esa ayuda a la comida, pues y que también se han acostumbrado a vivir de las ayudas y del desempleo, pues al final están
entre comillas, mucho mejor que las personas que tenemos que ir todos los días a trabajar, que tenemos que aguantar horas para ir y venir al trabajo, que tenemos que aguantar colas, que tenemos que aguantar tráfico, que tenemos que apartar del dinero del sueldo para las roturas del auto. Y escasamente llegamos a pagar el alquiler, la comida, la medicación y si tienes una mascota, pues mantener también a la mascota, ¿no? Y luego ves personas que, claro, lógicamente, ¿quién quiere trabajar hoy en día? Te dan la ayuda económica, luego resulta que trabajas un poquito en negro, luego te dan los cheques de comida y al final viven muchísimo mejor que la persona que está trabajando y encima no se llevan problemas a casa. No, no tienen todos esos problemas que conllevan no solamente el trabajo laboral, sino también las relaciones laborales. Y un poco quería contrastar todo esto porque al final hay un gran peso de responsabilidad en aquellas personas cada vez menos que estamos trabajando y que tenemos que sostener a un gran volumen de personas que muchas veces se levantan y todo les llega lo comido por lo servido, ¿no? Y la verdad es que no me parece para nada justo, ¿no? Y bueno, si lo miramos desde un plan de vista material, pues lógicamente vamos a recoger lo que hemos sembrado, ¿no? Y las semillas que estamos plantando no es para recoger un futuro muy halagüeño y muy esperanzador, ¿no? Y así lo miramos desde un plano espiritual, pues bueno, las verdades siempre salen a la luz y si no es en esta vida, en la otra, pues tendremos que acarrear con las consecuencias de los actos que hayamos podido hacer en esta vida, ¿no? Otra de las cosas también que me han llamado muchísimo la atención es cómo personas pudientes, pudiéndose independizar, ser autónomos, veo cómo y padres que no lo necesitan, pues no se van del hogar familiar y donde esa mamá con 60, 65 años, 70, todavía sigue manteniendo a los polluelos como si tuvieran la edad de la adolescencia, que todavía tienen que estar ahí dando el apoyo y ya no solamente eso, sino respondiendo por los hijos. Hoy en día hay una falta o yo no lo entiendo, o no fue mi educación, en el que un padre tenga que dar la cara por un hijo adulto, ¿no? El dar las gracias por un hijo, no sé, creo que todo en la vida necesita una limitación. Yo recuerdo de tener un jefe en el que me decía, Mari Carmen, aunque sea la casa de tu hermano, judicialmente tú no puedes llegar y entrometerte en su casa. Tú tienes que llamar y tienes que pedir permiso por muy hermano que sea tuyo, ¿no? Y es que siempre anteponemos las emociones y esa familiaridad, pero legalmente todo tiene consecuencias, ¿no? Y me llama muchísimo la atención, pues eso, cada vez la tasa de divorcios más altos. Además, estamos en una ingeniería social donde se han querido y se han cargado lo que es el núcleo familiar, pero entiéndase el núcleo familiar como esa pareja que se casa o que se junta y que ya ahí están formando una familia. Bien sea que deseen tener hijos o que no deseen tener hijos, pero vemos que un 20% es una tasa bastante elevada donde terceras personas terminan rompiendo un matrimonio o ese matrimonio no sabe poner los límites y terminan en divorcio. Entonces, ¿en qué base se va a sostener una sociedad? En el poliamor. ¿Saben cuántos problemas van a generar, cuántos problemas mentales va a generar el poliamor? Esta nueva moda en que como siento tanto amor me tengo que acostar con todas las personas que pille por delante. Eso va a acarrear muchísimos problemas porque el ser humano no está preparado para una vida
de esas características, ¿no? Y luego, pues, ¿en qué se va a fundamentar? ¿En qué se va a basar los pilares de una sociedad? Ahora mismo estamos en una sociedad enferma, que es lo que quieren, una sociedad enajenada, donde vemos todo el dinero. No me he metido porque tenía que entrar en otro apartado para ver cuánto dinero generó o cuánto dinero movió ese partido frente a gente que realmente tiene necesidades, y desgraciadamente la persona que tiene necesidad y necesita ayuda son las menos que se acercan a pedirlas, ¿no? Luego, pues en esa pirámide de Maslow, díganme ustedes, cuando ustedes reciben una ayuda no solamente económica, sino una ayuda en cuestión de alimentos, díganme usted si es más importante el agua o una cola. Creo que hemos intercambiado también las necesidades, ¿no? Estamos hablando de alimentación básica, de lo que el cuerpo necesita para nutrirse, el cuerpo físico, no el cuerpo del deseo, ¿no? Que estamos acostumbrados a llenar los carros de porquería para saciar nuestras carencias internas, aunque luego no nos nutramos, y se forman bastantes complicaciones y bastantes revuelos porque la ayuda conlleva un determinado tipo de alimento, un determinado tipo de nutrición, y nos hemos perdido por completo y verdaderamente no sé hacia dónde vamos a parar, hacia dónde va a parar el ser humano. Recordemos que civilizaciones anteriores a la nuestra han desaparecido teniendo mayor tecnología como la que tenemos hoy en día, y han llegado a la exterminación pues por el poder, por el egocentrismo, por tratarnos mal, por tratarnos unos por encima de otros, y ahora mismo estamos en una sociedad en el que llamar amor es intercambio, ¿no? Es solo intercambio de intereses, no es ese amor que el Maestro Jesús vino a promulgar en la tierra. Distamos muchísimo de todo eso. Todo es un control que así está llegando la gente a petarla, ¿no? Donde ya no importa el que los hijos le quitan la vida a los padres la vida a los hijos, porque no hay una limitación, no hay una libertad de que la persona pueda hacer su vida en combinación con lo que le pide su alma, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que quería plantear en el día de hoy. Son estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas, muchos de ellos, y bueno, del Ministerio de Educación. Se podría seguir hablando muchísimo de estos temas, pero esto hay que darle una vuelta sí o sí, porque el camino hacia el que va el ser humano no es el adecuado, ¿sí? Así que bueno, te agradezco si has llegado hasta aquí. Si quieres suscribirte, darle al me gusta, quedarte por aquí para futuros vídeos, para intercambiar formas y estilo de pensar, y nada, darte simplemente las gracias y que nos vemos en el futuro si así lo deseas. Muchísimas gracias. Chao.